a quien entonces se perfilaba como el próximo presidente de la República, que tenía las mayorías en el Congreso, que era el candidato del Partido Liberal. Y le dije, mire, nosotros pertenecemos al mismo partido, yo en ese momento era parte del Partido Liberal, y le dije, déjeme a mí asumir el costo. El costo en el fondo lo va a asumir es el presidente Pastrana y su ministro de Hacienda, pero apóyeme en las reformas que tenemos que hacer, reformas de gran calado, y usted entonces va a poder recibir un país viable y un país manejable. Si no se aprueban estas reformas, Colombia no es viable. Con mucho sentido, el entonces candidato o precandidato liberal dijo, hagámoslo, pero no lo oficialicemos. Yo por debajo de cuerda le digo a mis senadores y a mis representantes que apoyen las reformas, y así fue como Colombia logró poner en marcha unas reformas muy importantes, muy audaces y de mucho fondo. Por ejemplo, en esa época en Brasil y en Argentina se discutía mucho la distribución de los recursos con las regiones, y nosotros logramos pasar una reforma constitucional que en cierta forma restringía o limitaba ese reparto regional y que fortalecía las finanzas del gobierno central y que racionalizaba más que limitaba ese reparto, y eso era una reforma que era absolutamente indispensable si queríamos sobrevivir como economía estable. El ministro Juan Camilo Restrepo había presentado una reforma de disciplina fiscal en los entes territoriales muy drástica, que después se logró aprobar gracias a esa especie de pacto político. Y Colombia comenzó a recuperar su estabilidad económica. Pusimos en marcha en esa época con el Banco Central la política de inflación objetivo, y en esa época nos propusimos bajar, como estamos haciendo hoy con el desempleo, la inflación a un dígito. Colombia no ha tenido inflación de un dígito, todo lo contrario, éramos de los países que teníamos la inflación más alta de América Latina. Oscilábamos entre el 22, 23, 24%, la fuimos bajando, y esa política de inflación objetivo con el Banco de la República, el Banco Central, nos propusimos aplicarla para bajarla a un dígito y volvernos un país con una inflación normal. Y afortunadamente, 12 años después, creo que ese objetivo tan importante que ha logrado no solamente Colombia, sino toda América Latina se ha logrado. Es una conquista que América Latina, unos con más costo que otros, todos con un gran esfuerzo, se ha logrado. Con algunas excepciones, América Latina dejó de ser ese continente donde la inflación, que es el impuesto más regresivo, se ha controlado, y hoy somos un continente con inflaciones moderadas y aceptables. Ese fue un logro muy importante, porque la inflación, como ustedes todos saben, es un fenómeno que le quita poder adquisitivo a quien vive de su ingreso, y en el fondo lo que hace es inflar los activos, y los activos son los únicos que tienen activos son los más ricos, en un continente que siempre se ha caracterizado, y ahora hablamos de eso, de ser el más desigual del planeta. Entonces la inflación lo que hace es exacerbar esas desigualdades, y por eso es tan importante el control de la inflación. Iniciamos ese proceso, pero paralelamente, y siempre guardando la relación, la situación política y la situación económica, y por eso menciono la llegada del presidente Clinton a lanzar el Plan Colombia, nosotros teníamos un problema muy serio que no tenía el resto de América Latina, y era el problema de nuestro conflicto interno, el problema de nuestra gobernabilidad, el problema de la capacidad del Estado
de cumplir con sus funciones básicas. Y estábamos a puertas, de acuerdo a los académicos, de ser considerado un Estado fallido. Para los académicos, el Estado fallido es aquel Estado donde el Estado no puede controlar todo el territorio, donde el Estado no puede impartir justicia en parte del territorio, donde ha perdido, en cierta forma, el control del territorio. Y eso es lo que ha sucedido en Colombia. Nosotros habíamos perdido el control de una parte del territorio y por eso era tan importante recuperar la seguridad y recuperar la gobernabilidad en todo el territorio para poder pensar en un plan de desarrollo que fuera ambicioso en lo social. Y así se inició, con ayuda de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, un proceso de ir recuperando el control del territorio con unos principios básicos. Ahí la política de seguridad democrática que puso en marcha el presidente Uribe, esa palabra democrática significaba era seguridad para todos y seguridad dentro de una constitución y unas leyes que son muy garantistas. Colombia tiene una constitución muy garantista y se quería legitimar todo ese proceso de una política de seguridad diferente a la doctrina de seguridad que ha imperado en Sudamérica, en América Latina, en los años 60 y 70. Era una política de seguridad respetando al mismo tiempo los derechos humanos, los derechos fundamentales, las leyes. Eso dificultó en su momento y todavía dificulta el proceso de imponer la seguridad, pero la legitima a la larga. Y es un costo que bien vale la pena pagar para poder salir victoriosos con legitimidad de un proceso de ir recuperando la seguridad. Nosotros fuimos recuperando ese control del territorio. Cuando llegó el presidente Uribe al gobierno, había 400 de 1.100 municipios, 400 alcaldes que no despachaban desde sus respectivos municipios por problemas de seguridad, porque tenían miedo, porque no se atrevían a ir a sus pueblos. 400 de 1.100. Hoy todos los alcaldes despachan desde su municipio, desde su respectivo municipio se fue ampliando el control del territorio, se hicieron pactos de desmovilización con los grupos paramilitares, la guerrilla se fue debilitando y hoy yo diría que la guerrilla está debilitada, está un poco desesperada, no está todavía derrotada, pero ahí hay que perseverar, pero se avanzó lo suficiente para poder ampliar la agenda interna y la agenda externa. El problema de seguridad sigue siendo un problema y tenemos que estar encima de ese problema. Hasta no tener una paz completa, hasta no llegar al otro lado del río, pues no vamos a poder, no vamos a cesar en ese esfuerzo. Pero ya tenemos por lo menos el margen de ir hablando de otros temas. La economía colombiana se fue recuperando, la seguridad fue generando una confianza, la inversión, que era prácticamente inexistente, la inversión extranjera, nadie se atrevía a ir a Colombia, inclusive las compañías de seguros no aseguraban a sus ejecutivos cuando viajaban a Colombia porque el riesgo era muy alto. Entonces, pensar en atraer inversión extranjera en esas circunstancias era muy difícil. Nosotros tratábamos de vender nuestro país. Me acuerdo muy bien una vez que estaba yo con el ministro o varios ministros en Nueva York vendiendo nuestro país a los inversionistas extranjeros y estábamos en una pantalla como esa de televisión y lo que veíamos en CNN, unas bombas que habían explotado en Bogotá y ahí los extranjeros, yo vendiéndoles el país, decía, esto es imposible. Pero bien, eso se fue recuperando, se fue teniendo éxito en esa política y eso fue cambiando mucho la percepción
internacional del país. Y hoy tenemos una situación completamente distinta, que es lo que quiero resaltar para entrar a hacer una serie de preguntas sobre qué debemos hacer como región. Porque no solamente Colombia ha cambiado mucho, sino el mundo también ha cambiado, y nosotros cómo jugamos en ese mundo y cómo podemos sacarle más provecho a unas circunstancias que para Colombia y para la región creo que son favorables, pero que tenemos que jugar nuestras cartas bien. Pues bien, esos spreads que en el año 2000, 2001, 2002 estaban por las nubes, y esa falta de acceso a los mercados internacionales, hoy tenemos una situación totalmente contraria. ¿Quién se hubiera imaginado en esa época, no solamente en Colombia, en América Latina, que en nuestros países, Chile o Brasil, íbamos a tener unos spreads por debajo de los bonos, de los spreads de los países del G8, como en efecto hoy está sucediendo? Los bonos de Chile, los bonos colombianos, los bonos brasileños, los bonos peruanos se cotizan mejor en los mercados internacionales que los bonos de muchos países del G8, incluyendo Francia. Esa situación ya de por sí es un cambio de paradigma, un cambio de una situación que nadie se hubiera imaginado hace 10 años. ¿Quién se hubiera imaginado que el entonces ministro de Hacienda de Chile, Nicolás Irizarry, que hoy es director del Fondo Monetario Internacional, del director del Occidente, se ponga en una gira por América Latina a recomendar la posibilidad de imponer control de capitales? El Fondo Monetario recomendando algún tipo de control de capitales en una situación como la que estamos viviendo. Eso era totalmente impensable. Y por eso digo yo que estos cambios tenemos que analizarlos y ver cómo hacer un alto del camino y qué podemos nosotros sacar como lección de lo que hemos vivido en los últimos años y cómo podemos aprovechar mejor esta coyuntura que estamos viviendo, que en el fondo nadie sabe bien dónde puede parar. Uno se pone a leer los análisis de los diferentes economistas, de las diferentes instituciones, qué es lo que está pasando y para dónde vamos. Y francamente sale uno más confundido que antes de leerlos, porque todos difieren, no coinciden, todos tienen su propia interpretación. Ahí es donde instituciones como la CEPAL pueden ayudar mucho. Generalmente los gobiernos no tienen tiempo de pensar, están uno en el día a día